En el patio de la casa de Mateo había 3 árboles. 2 de ellos eran altos y frondosos, con hojas verdes que se movían suavemente con el viento. El tercero era pequeño, delgado y parecía detenido en el tiempo. Mateo se sentaba muchas tardes frente a ese árbol pequeño, observándolo en silencio. Siempre le había parecido que ese árbol era igual a él desde niño. Mateo había crecido escuchando comparaciones. Su hermano Mayo era excelente estudiante. Su prima ganaba concursos de matemáticas. Sus amigos destacaban en deportes o música. Siempre había alguien mejor en algo. Debes esforzarte más, decían los adultos. Mira cómo lo hacen los demás. Mateo lo intentaba, pero sentía que nunca era suficiente. En la escuela, estudiaba, pero sus calificaciones eran promedio. En deportes, se cansaba rápido. En arte, sus dibujos no parecían tan buenos como los de otros compañeros. Poco a poco, comenzó a pensar que había algo mal en él. A cada mañana, veía cómo sus compañeros parecían avanzar con facilidad. Algunos sabían exactamente qué querían ser en el futuro. Otros ya destacaban en actividades importantes. Mateo, en cambio, se sentía perdido. Era como si todos crecieran, menos él. El pequeño árbol del patio fue plantado por su abuelo años atrás. Mateo recordaba cuando apenas era un brote. Pero el tiempo pasó y el árbol casi no cambió. Las otras plantas crecieron rápidamente, dando sombra y frutos. El pequeño árbol permanecía casi igual. Ese árbol no quiere crecer, decía Mateo a veces. Su abuelo solo sonreía. Está creciendo. Aunque no lo veas, a Mateo no entendía. Los años de colegio se volvieron cada vez más difíciles emocionalmente. Las comparaciones ya no venían solo de otros, sino de su propia mente. Miraba las redes sociales y veía logros, premios, viajes, sonrisas. Sentía que todos avanzaban, menos él. Esa sensación de quedarse atrás comenzó a dolerlo en silencio. Una tarde, después de un día especialmente difícil, Mateo llegó a casa y se sentó frente al pequeño árbol. Tenía la mirada cansada. Su abuelo se sentó a su lado. ¿Qué te pasa?, preguntó con calma. Mateo tardó en responder. Siento que no sirvo para nada. Todos avanzan y yo no. El abuelo guardó silencio unos segundos, mirando el árbol. ¿Ves ese árbol?, preguntó. Sí, nunca crece. El abuelo negó con la cabeza. Ese árbol está creciendo bajo la tierra. Mateo lo miró sin comprender. Algunos árboles crecen primero hacia abajo, continuó el abuelo. Sus raíces se hacen fuertes antes de que el tronco se eleve. Tardan más, pero cuando crecen, lo hacen con más firmeza. Mateo escuchaba en silencio. Las personas también son así, dijo el abuelo. No todos crecen al mismo tiempo, ni de la misma manera. A Mateo bajó la mirada. Era la primera vez que alguien no lo comparaban. Pasaron los meses. Mateo no cambió de inmediato. La inseguridad seguía allí, pero comenzó a observar su vida de otra forma. Se permitió aprender sin compararse tanto. Empezó a descubrir cosas que sí le gustaban en leer en silencio. Ayudar a otros compañeros con tareas sencillas. Escuchar música mientras dibujaba sin preocuparse por hacerlo perfecto. Por primera vez, dejó de competir. Un día de primavera, algo llamó su atención en el patio. El pequeño árbol tenía hojas nuevas. Mateo se acercó con sorpresa. No eran muchas, pero eran verdes y brillantes. Llamó a su abuelo. Mira, está creciendo. El abuelo sonrió, como si siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. Los años pasaron. Mateo no se convirtió en el mejor estudiante, ni en el más talentoso, pero encontró su camino poco a poco. Descubrió que era bueno enseñando a otros, con paciencia, y decidió estudiar para ser docente. El crecimiento fue lento, pero constante como el árbol. Tiempo después, el árbol ya no era pequeño. No era el más alto del patio, pero tenía ramas fuertes y sombra suficiente para descansar bajo él. Una tarde, Mateo se sentó allí y recordó cuando pensaba que nunca crecería. Sonrió. Entendió que su problema nunca fue la falta de crecimiento, sino la prisa por crecer
como los demás, porque algunas vidas florecen en silencio, y eso también está bien. Moralejano, todos avanzamos al mismo ritmo. Compararse con otros solo impide ver nuestro propio crecimiento. Como los árboles, cada persona florece en su propio tiempo, y lo importante no es crecer rápido, sino crecer con raíces fuertes.